2 de la tarde con 30 minutos, 2:30, estamos aquí en Noticias en Flash. En la línea telefónica tengo al licenciado Sergio Antonio Reyes Ramos, que quiere hacer una puntualización sobre la nueva ley de seguridad social. Sergio, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, pues escuchando al arquitecto, al ingeniero arquitecto Agapito Domínguez, pues bueno, pues son una buena apología de la ley, pero en realidad la realidad es contrastante. Por principio de cuentas, omite mencionar el arquitecto que por disposición de los transitorios de la ley, el instituto pues nace con una carga terrible que no le va a permitir, cumplir con todas las obligaciones que tiene. Al transferirle todos los pasivos que tenía el anterior instituto ICET desconcentrado al nuevo ICET descentralizado, se le transfirieron todos los pasivos que tenía el anterior, que son, y él deberá informarlo, más de 2,000 millones de pesos. Y esto ha sido producto del mal manejo que ha habido desde el gobierno de Manuel Gurría y todos los posteriores hasta el actual, que han engrosado las deudas. Y entonces ahora le transfieren a este instituto toda la deuda acumulada, que repito, son más de 2,000 millones de pesos, y es una carga financiera que no le va a permitir satisfacer las necesidades ni crecer como menciona. Y en segundo lugar, todas esas bondades que si van a hacer esto y el otro, pues han tenido 3 años, lo pudieron haber hecho con la ley anterior, y no lo hicieron. Ahora ofrecen, pero bueno, eso no está por verse. Aquí es muy importante que los trabajadores sepan que la mayor parte de sus cuotas que se han incrementado efectivamente y retroactivamente, que se han incrementado, se van a destinar al pago de una deuda que los trabajadores pues realmente no disfrutaron, que eso les ha impedido históricamente al ICET cumplir con sus prestaciones. Y bueno, esa falta de claridad y transparencia es tanta que ahorita actualmente, si tú consultas la página de transparencia del ICET, no hay ninguna información contable. Pero él sabe muy bien, el arquitecto, y sería muy bueno que contestara a cuánto ascienden los pasivos que se le transfirieron al actual órgano descentralizado en virtud del transitorio, de los artículos transitorios de la ley aprobada. Y bueno, en fin, no hace falta más transparencia. Todo lo que están diciendo ya son obligaciones que tenían con la anterior ley y no las cumplieron. Ahora se trata de que aumentan las cargas de pago al trabajador, las cuotas, disminuyen el pago de jubilaciones de 100 a 70% y para abajo. Y bueno, y el servicio, sinceramente, que me disculpe el arquitecto, yo no creo que vaya a mejorar. Es todo, amigo. Sí, gracias, Sergio. Pues, ¿qué le contesta, arquitecto, a lo que dice Sergio Antonio Reyes Ramos? Bueno, yo creo que sería conveniente darnos la cuestión de la duda, ¿no? A ver cómo lo vamos a resolver. Sí le quiero decir a Sergio, que además lo conozco muy bien, fue colaborador mío hace muchos años, que yo creo que están mal hechos sus cálculos. Son 2 pasivos los que tiene el instituto. Es el pasivo contingente, lo que el instituto tiene, que alcanza la cifra de 149,000 millones de pesos. Es el pasivo contingente para los próximos 100 años, haciendo la consideración que el instituto debe de perdurar durante todo ese tiempo, puesto que son generaciones que se van a ir sumando de trabajadores y que tenemos que responder a través de todos esos años a todos estos asegurados. Por otro lado, el pasivo contable ahorita del instituto puede ser aproximadamente 2,800 millones de pesos. ¿Qué es lo que significa ese pasivo? Que en las administraciones anteriores, como él bien lo dijo, nunca formaron los fondos que la ley señala que debe de tener el instituto. Son diversos fondos los que deberían haber creado para que de ahí salieran precisamente los recursos para pagar jubilaciones, pagar jubilados, pagar a la vez todos los servicios médicos y todo el resto de prestaciones que otorga el instituto. Al no haberlo hecho las administraciones anteriores con la irresponsabilidad que les caracterizó, crearon ese pasivo al instituto. Sin embargo, precisamente con la nueva ley, con la revolvencia que se le piensa dar a esos fondos, que la ley nos obliga
a crear a crear esos fondos, y que se los va a explicar un poco más adelante el licenciado Magaña, ¿sí? Con esa revolvencia le vamos a dar suficiencia al instituto para ir solventando esos pasivos poco a poco. No podemos nosotros soportar de un solo golpe todo lo que durante muchos gobiernos atrás irresponsablemente nos dejaron, pero sí es solucionable el problema, tan es solucionable que por eso se hizo la reforma a la ley. Sí, 149,000 millones de pesos es 5 veces el presupuesto del gobierno del Estado de un año. De un año. Pero los pasivos permiten crecer, permiten hacer todo esto que explicó el arquitecto licenciado Javier Magaña. Claro que sí. Buenas tardes. Antes que nada, pues sí, por supuesto, ¿no? Aquí lo que hay que entender es justamente que la ley como tal necesitaba efectivamente dar una solución real a la problemática del instituto y de los trabajadores como tal, ¿no? Todos quienes efectivamente conocemos la historia del instituto sabemos que en algún momento fue un instituto que logró darle muy buenas prestaciones de salud a sus derechohabientes. ¿Por qué? Porque efectivamente no tenía que cargar con una nómina de pensionados tan grande como la que actualmente se tiene. Esta ley, por eso es importante y por eso era fundamental hacerla de cero a partir de estas consideraciones, porque la ley anterior, si bien es cierto, señalaba ahí la estructuración de distintos fondos, no los garantizaba como tal. Esta nueva ley sí distribuye cómo deben de ser gastados estos recursos de los trabajadores y le permite también al instituto, como un ente financiero, efectivamente poder incrementar este mismo recurso, capitalizarlo. Aquí hemos visto nosotros en el análisis que se realizó distintos institutos de seguridad social, no solamente en el país sino a nivel internacional, y hemos visto que efectivamente se puede generar mucho en beneficio de los trabajadores y asegurarle a los más de 10,000 pensionados con los que actualmente cuenta el Instituto de Seguridad Social que el día de mañana, cuando la etapa productiva llegue a su fin, puedan tener realmente recursos para poder subvenir sus necesidades mínimas, ¿no? Uno de los puntos que nosotros consideramos ahí fundamentales es que no podrá haber ningún tipo de quebranto en el orden económico en contra de los recursos de los propios trabajadores, precisamente al establecer el sueldo regulador. Este sueldo regulador es una figura que, bueno, de alguna manera viene a ponerle un límite a cualquier funcionario público que, pues, de alguna manera discrecionalmente pudiera haber utilizado las facultades que legalmente la ley anterior le permitía para beneficiar a trabajadores que no necesariamente hubieran aportado digamos, de una manera recíproca durante su vida laboral, ¿no? Por eso nosotros consideramos que efectivamente sí era importante generar un nuevo cuerpo normativo que ordenara totalmente y generara efectivamente límites para los funcionarios públicos, evidentemente en beneficio de los trabajadores, y por otro lado que estableciera esta posibilidad de que el instituto, como un organismo público descentralizado, logre potenciar los recursos de los trabajadores. Estos recursos no pueden estar estacionados ahí. Si están estacionados ahí, a la larga la problemática de nueva cuenta podría volver a darse, ¿no? Sin embargo, con la fórmula que se estableció, que de alguna manera busca generar una posibilidad de rescate financiero para el instituto, pero sin ninguna duda, tomando en consideración aspectos de sensibilidad social. Por eso inclusive las cuotas de los trabajadores se plantean de manera gradual, aun cuando el gobierno del estado entra de manera inmediata en un incremento de un 100%, ¿no? Como lo explicaba hace un momento el arquitecto. ¿Esto por qué? Precisamente atendiendo a este carácter social que la propia norma tiene, ¿no? Ustedes van a convertir las pensiones o los pagos, las cuotas, perdón, de los trabajadores del estado en una especie de afore. Yo no lo vería así como afore, no lo señalaría como tal. De hecho, las pensiones de los trabajadores, y eso cabe recalcar, están garantizadas. Efectivamente, el propio cuerpo normativo señala que los trabajadores tendrán la garantía de que cuando accedan a esta prestación de jubilación, efectivamente tendrán recursos directamente garantizados por su propia
por su propio salario, ¿no? Por el sueldo que estamos utilizando como base para las mismas, ¿no? Por otra parte, se puede potenciar, esto es lo que podríamos nosotros recalcar ahí, se van a potenciar sus recursos que se van a estar generando en cuentas individuales para que el trabajador, además de esta pensión garantizada, pueda acceder a beneficios adicionales que de manera individual no podría obtener, ¿no? Esto es el esquema mixto que plantea la propia ley, genera una simbiosis de los dos modelos, el de beneficios definidos y el de beneficios a través de las cuentas individuales, y obtiene las mejores partes de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, con eso nosotros consideramos que efectivamente se garantiza el mejor porvenir de quienes efectivamente son las personas que más lo van a necesitar. ¿Quiénes? Las personas que ya no pueden producir, las personas que ya están en su etapa jubilatoria, ¿no? Por eso nosotros consideramos que realmente el proyecto es una buena alternativa. Claro, en el inmediato no necesariamente puede advertirse, a lo mejor como lo señalaban hace un momento, pero que efectivamente en los estudios actuariales que se hicieron, pues efectivamente se pueden ver los alcances que a largo plazo tendrá, ¿no? Tengo entendido que aumentará la edad para poderse jubilar, y eso también ha causado resquemor entre los trabajadores. Claro, sin duda. Hay que tomar en consideración que la ley tiene más de 30 años en vigor, ¿no? En primer término, no ha sido actualizada, es decir, el costo de la vida como tal efectivamente ha ido en crecimiento. Las cuotas de los trabajadores de ninguna manera fueron actualizadas, ¿no? Siempre ha venido oscilando en este 8% en el que la ley anterior se posicionaba. Y bueno, evidentemente no es lo único que crece. El tema de la expectativa de vida también ha crecido. La ley, de una manera, consideramos nosotros, muy responsable, señala cuál es la etapa en la que efectivamente las personas ya puedan acceder a esta prestación de pensión, ¿no? Y lo señala ya de una manera además autoactualizable, ¿no? De alguna forma, porque efectivamente al generar ahí la condicionante al 85% de esperanza de vida publicada por CONAPO, pues de manera independiente va actualizando ya estos factores, ¿no? Con esta nueva ley, los trabajadores, aquí me pregunta Roberto Hernández de la Cruz, o más bien les pregunta Roberto Hernández de la Cruz, ¿tendrán, el ISSSTE va a otorgar créditos de vivienda para sus trabajadores? Sí, por supuesto. El instituto, de acuerdo a la nueva ley, no solamente va a otorgar créditos para vivienda. Dentro de la obligatoriedad que tiene el instituto ya actualmente, está el de otorgar otro tipo de prestaciones económicas. Tal es el caso de los préstamos a corto plazo, los créditos a mediano plazo y los créditos hipotecarios. Esto quiere decir que los créditos a corto plazo o los préstamos a corto plazo son aquellos que serán pagados para los clientes acreditados, los trabajadores acreditados, en el término de 12 meses, o sea, 24 quincenas. Les será descontado de su quincena durante 24 quincenas la devolución del préstamo que se les haga. En el caso de los créditos a mediano plazo, van a 36 mensualidades, o sea, 72 quincenas. Estos son para préstamos muchísimo más amplios, un poco más amplios, de acuerdo a las necesidades que tenga el propio derechohabiente, más que el derechohabiente, el asegurado. Sucede que una modalidad que se le está dando a esto es que los créditos a mediano plazo también puedan servir para que los asegurados puedan adquirir prótesis, ya que dentro de la Ley de Seguridad Social, tanto lo anterior como la actual, y en todos los lados donde hay seguridad social, las prótesis van por cuenta del paciente. Entonces, hay muchas de las veces que un paciente, por falta de recursos, no puede hacerse la cirugía porque no tiene con qué comprar la prótesis. En este caso, el instituto le va a dar el crédito suficiente para poder pagar su prótesis y poderlo pagar en 72 quincenas. Y por último, lo que son los créditos hipotecarios, que durante muchísimo tiempo no tenían los trabajadores, no han tenido los trabajadores. Se está haciendo un convenio de tal manera que a través de financieras contemos con los recursos suficientes para poderles dar créditos hipotecarios en diferentes modalidades.
Eso es una ventaja que van a tener los trabajadores. Yo nada más quiero hacer una observación en una cosa. Sí. Durante muchísimos años, el instituto ya quedó claro que no tenía fondos. No se crearon los fondos que señala la ley. Sin embargo, en una ocasión le depositaron en un fideicomiso al instituto 460 millones de pesos. Con motivo de la inundación del 2007, con la inundación del 2007, decidieron prestar esos 460 millones de pesos a la burocracia, a los trabajadores del servicio del Estado, y se les prestó. Los 460 millones fueron distribuidos a través de las solicitudes que tuvieron los trabajadores al servicio del Estado, y se les dio también de acuerdo a su capacidad de pago. Esos créditos fueron recuperados. Parece mentira que de 460 millones de pesos faltó por recuperar 1.600.000 pesos. Contra los 460 millones no representa absolutamente nada. Y fue eso porque o ya había fallecido la persona que se le había dado el crédito, o había cambiado de lugar y ya no estaba en el estado de Tabasco. Pero 1.600.000 pesos contra 460 millones es muy poco. Pero preguntémonos, ¿qué pasó con esos 460 millones de pesos? Nunca se reintegraron al fondo del instituto. Esos 460 millones los integraron, queremos suponer, bien pensando, que se integraron al gasto corriente del gobierno del Estado. La ley trae ahora como consecuencia que esos fondos los tenemos que respetar. Van a ser totalmente vigilados, estrictamente vigilados por un órgano de control que va a establecerse fuera del instituto. No es un ente dentro del instituto, es un órgano externo que va a controlar la inversión de los recursos del instituto para tener las certezas que esos fondos van a existir. Y no es un solo fondo, son diversos fondos, son muchos fondos, que también le voy a pedir al licenciado Magaña, que es tan amable de explicarlos, cómo se dividen, en cómo se van a recibir las cuotas y las aportaciones, tanto de los trabajadores como del gobierno del Estado, para crear esos fondos. Eso sería muy importante. Por lo pronto vamos a la pausa, regresamos. Está bueno esto de la nueva ley de seguridad social, sobre todo para quienes dependen de esta ley, pues despejar también esas dudas que tiene mucha gente y que ha causado... Para que no haya malas informaciones, Humberto, definitivamente. No, y que mucha gente dice, bueno, pues es que ya me empezaron a descontar esta quincena, pero cuando le pegan al bolsillo de la gente, no, pues... indiscutiblemente lo duele, ¿no? Y molesta, ¿no? Vamos a ir a la pausa, regresamos. Haz de tu vida más verde y recicla tu pino. Participa del 8 de enero al 8 de febrero. Lleva tus pinos de 9 a 14 horas a los centros de acopio que estarán ubicados en los edificios de la Cernapam.